¿Qué me dices? ¿Que es el primer dron que graba 4K 60 frames por segundo en esta línea de precio y que el único que lo hacía es el Phantom 4 versión 2.0? Vale, DJI, ya tienes mi atención. ¿Pero qué más tiene esto? Pues está muy bien, pero la pregunta realmente es, ¿verdaderamente es bueno? Pues ya lo tenemos aquí, el Mavic Air 2, tan esperadísima como sus 2 años de trabajo que lleva invertido desde la versión anterior. Así que ha dado tiempo a incorporar todas las lecciones aprendidas de sus otros hermanos, el Mavic Mini y el Mavic 2. Se utiliza una versión nueva de la aplicación DJI Fly y dado que tiene un precio tan rompedor, es una opción que tienes que conocer bien porque puede ser algo muy sólido para ti. Pero antes de entrar en más harina, vayamos a abrirlo y veamos qué es lo que viene incluido. Pues aquí lo tenemos, el Mavic Air 2. Esta que veis aquí es la edición básica. Lo primero que vemos nada más abrirlo es el propio dron. Mirad mi mano para que os hagáis una idea en cuanto a dimensiones. Tiene un sistema nuevo de protección de la cámara, sensores frontales, tiene sensores traseros, pero no tiene sensores laterales, sí que los tiene en la parte de abajo. Viene presentado de la misma forma habitual, se abre de la misma manera que los otros Mavics y cuenta con un LED en la parte inferior, ya veremos lo que hace, puerta trasera para tarjetas microSD, la cámara que es el kit de la cuestión y de la que hablaremos más. Se entrega en 2 versiones, uno con AirSense para el mercado estadounidense y otro sin él para el resto de mercados. De todas formas, chequea esto a medida que veas este vídeo. Hay un sistema nuevo de LEDs, son ahora 4 puntos y en la parte lateral obviamente vemos la entrada para tarjetas microSD y el puerto USB-C. Pero lo más importante en esta ocasión es el control remoto. En cuanto lo tienes en tu mano te das cuenta que es una pieza tecnológica bastante sólida. Buenos materiales, todo en gran calidad, joysticks desmontados abajo, puerto USB-C, antena integrada en un sistema donde puedes montar tu smartphone directamente sobre él, así que ahora es más fácil de llevar. Y un sistema de cables también incluido en la parte inferior. Tiene su pequeña curva de aprendizaje, pero todo está ahora mucho más recogido. Cargador de batería es diferente al del Mavic 2. Si te lo preguntabas, no sirve, el conector es diferente y cable USB-C para sacar todo el contenido grabado con el dron. Cables diferentes para otros smartphones, bien sea por USB-C o por micro USB, y un par de juegos de hélices para cada tipo. En cada uno de los casos viene una extra. Aparte de esto, el sistema es de colocación rápida, como veis aquí cada vez se instala todos de la misma manera, es de baja emisión de ruidos, aunque hablaremos de eso, y para que os hagáis una idea de dimensiones, que os lo comparo con un Mavic 2, básicamente es el mismo diseño, misma estructura, algo más corto, pero básicamente es el mismo. Para que os hagáis otra idea en cuanto a dimensiones, es muy parecido a las que tiene el control remoto del Mavic 2. Pero aparte de las especificaciones principales, esas que están haciendo tanto ruido y que hemos visto al principio de este vídeo, vamos a hablar de otras cosas que también son importantes. Sensor ligeramente más grande, media pulgada, 120 megabits de bitrate y frame rate de todos los tamaños, incluso de 240 frames por segundo, ya puedes hacer tus propios protectores de pantalla. Una apertura de 2,8, un lente equivalente 24 milímetros, fotos en JPG y en RAW por supuesto, y 570 gramos, la batería casi son 200 y pico, 8 GB de almacenamiento interno y funciona a 5000 metros por encima del nivel del mar. Cuenta con un LED único en la parte inferior y si te lo preguntabas, ni los goggles tradicionales ni los Ryzen Edition están soportados. El Smart Controller tampoco lo está en el momento del lanzamiento, pero lo estará en un futuro firmware.
Tiene una velocidad máxima de 68,4 km por hora en modo Sport y una batería de 3500 mAh con unos teóricos 34 minutos, que ya os digo que no he llegado nunca. La gran inclusión es OcuSync 2.0, que permite un alcance de hasta 10 km en FCC y 6 km en el resto de las regiones, y permite cambiar de manera automática entre las dos frecuencias para no tener ningún tipo de corte en ninguna ocasión. Eso permite una transmisión de 1080p 30 frames por segundo, comprimido en H265 y unas latencias entre 120 y 130 milisegundos. Una de las cosas que estoy notando con este dron es que claramente quiere salvar el gap entre el Mavic Mini y el Mavic 2. Evidentemente el Mavic Mini se nos quedaba corto en cámara y aquí han hecho un avance espectacular. No solo esos 4K 60 frames por segundo, sino tener todos esos frame rates con vídeo HDR. Y además el hecho de que haya de CineLight, cámara en manual, que se puedan poner filtros de densidad neutra, está claro que aquí lo que se pretende es que este dron sea el mejor en su gama en cámara. Fijaos a lo que me refiero. Aquí tenéis un par de ejemplos con el Mavic 2 Pro, su cámara Hasselblad, y el nuevo Mavic Air 2. ¿Veis alguna diferencia? Pues la verdad es que muy poca. Esto es 4K 60 frames por segundo ambos, aunque obviamente aquí estamos parados. Pero si os fijáis, realmente no hay grandes diferencias. El color es el mismo, casi la saturación podríamos decir que es algo mejor en el Mavic 2 Pro, pero nada más. Tendríamos que fijarnos muy de cerca para ver los fallos. La verdad es que si aquí tenemos que sacarle una ventaja al Mavic 2 Pro, que obviamente es mejor, está en las luces bajas. En las zonas oscuras es donde hay más detalle y donde puedes sacarlo mejor. Pero aparte de eso, nada más. Pero hablemos de fotos. Aquí también hay un montón de mejoras de las que hay que mencionar. Para empezar, una foto normal, una foto estándar, como veis, es bastante nítida, buena profundidad de color, la verdad es que aquí no hay queja. Pero hay otro modo que se llama Smart Photo, que es capaz de sacar algo más de detalle en lugares donde antes no lo teníamos. Por ejemplo, aquí mirar en el cielo cómo ha sido capaz de sacar algo de información cuando antes no teníamos nada. Otra opción que probablemente sea de las mejores son las fotos a 48 megapíxeles. Como veis, esto es una foto normal y corriente. Diréis, ¿cuál es el misterio? Pues obviamente el misterio es todo el zoom que puedes hacer sin perder casi detalle. Aquí otro ejemplo. Veis que esta es una foto que no tiene mucho misterio, ¿veis? Sin embargo, con un poco de zoom me veréis ahí al final sin ningún tipo de problema. Os recuerdo cómo era la foto original. Otra de las cosas importantes es que en condiciones de poca luz se comporta bastante bien. Aquí veis que ha sido capaz de sacar bastante detalle, aunque en esta, que es de mis preferidas, no sé por qué hay algo de ruido. Aquí debí tener algo más en mi configuración, no prestéis demasiada atención a eso. Pero sin duda, una de las cosas mejores que tiene es un montón de opciones de fotos panorámicas, donde también una de mis preferidas es esta otra. Lamentablemente estoy teniendo mucha mala suerte con el tiempo, pero así que está el cielo medio cubierto con nubes, es el mejor momento para probar el vídeo HDR. Una de las cosas que he notado es que al no tener filtros de densidad neutra, el ruido que me está saliendo es enorme. Seguro que la cámara está subiendo demasiado arriba los ISOs y eso está provocando un resultado bastante visible. Supongo que lo estáis viendo, más aún con toda la compresión que hace YouTube. Así que en futuros vídeos vendrán pruebas con filtros de densidad neutra, tocando la cámara en manual como debe ser y seguro que la cosa cambia considerablemente. Sí, esta cámara tiene un potencial increíble y requiere un montón de pruebas que seguro que van a venir en futuros vídeos. Así que aprovecha para suscribirte ahora mismo porque te garantizo que este será uno de los primeros canales que te dará toda esa información y además en español. Pero otra de las grandes fortalezas que tiene este dron sin duda ninguna es OcuSync 2.0. OcuSync 2.0 me dejó enganchado desde el primer vuelo. Tiene una fortaleza de señal impresionante. Tiene un potencial de llegar en FCC hasta 10 kilómetros y 6 kilómetros en el resto de regiones. Aunque obviamente no vamos a llegar tan lejos porque ya sabemos cómo es la legislación de todos los países, donde requiere que lo tengas al alcance de la vista en la mayoría de las ocasiones. Pero el hecho que sea una señal tan robusta te da una idea del potencial que tiene cuando estás detrás de obstáculos. Lo he llevado a casi 2 kilómetros desde aquí. Es verdad que no hay obstáculos, no hay interferencias, no hay nada que pueda estorbarte, pero aún así ha sido capaz de mantener una comunicación fluida en todo momento, sin cortes,
sin artefactos, todo 1080p en una calidad que la verdad es que se aprecia ya incluso en tu propio smartphone, y esto es sin duda ninguna de las mejores ventajas que tiene este dron. Este control remoto con este nuevo diseño y estas antenas integradas que además sirven para alojar tu smartphone requiere su pequeña curva de aprendizaje. Lo que pasa normalmente es que conectas tu smartphone y luego ya no puedes conectar el cable porque queda alojado en la parte de abajo, así que ten en cuenta que cuando lo vayas a hacer, primero debes sacar el cable, después colocar el teléfono y por último conectarlo. Cuando lo desmontas es a la inversa, quitas tu smartphone, guardas el cable en el lugar que está alojado y designado para ello, y después guardas las antenas y queda perfectamente recogido. Tengo que reconocer que al principio era un poco escéptico con este control remoto, pero en cuanto lo tienes en tus manos aprecias la calidad de los materiales y además es muy fácil de manejar y de controlar. Los joysticks se desmontan, los guardarías aquí y listo. Y una de las genialidades que más me gusta que viene incorporada en este dron son todos los modos de hyperlapses. Son los mismos modos que veíamos igual en versiones superiores: el modo libre, el modo círculo, el modo waypoints y el modo curse lock. Estos 4 modos vienen ya incluidos en esta versión de dron y esto para mí es uno de los puntos que más interés le van a dar. Y seguramente estás pensando, un momento, antes me has dicho que hacía fotos a 48 megapíxeles. Si eso es así, querría decir que ahora podrás hacer hyperlapses en 8K. ¿Es correcto? Muy bien, buenísima pregunta. La respuesta es que sí. Pero obviamente no podía faltar en este dron modos de seguimiento. Y aquí han incorporado un modo que han llamado Focus Track. Y Focus Track se divide en 3. Active Track 3.0, que es el modo de seguimiento que veníamos viendo en versiones anteriores, pero viene aún mejorado con nuevos algoritmos que hacen el seguimiento mucho más preciso que en versiones anteriores. Viene Spotlight 3.0, que es un modo en el que sitúa el objeto de interés en el centro de la cámara. Y otro modo que es punto de interés 3.0. Ya los veníamos conociendo de versiones anteriores, pero estas son mejoras con respecto a las anteriores que permiten hacer las cosas aún más fáciles, aún más rápido, con mejores resultados, y así obviamente no desperdicias la batería en tenerlo todo listo, como pasaba antes. Voy a probar Active Track 3.0 por ahí atrás. La verdad es que como por aquí atrás sea capaz de seguirme, entonces sí que sí, esto es un antes y un después. La verdad es que es bastante denso, tiene espacio. Debería poder hacerlo, vamos a ver qué hace. Tengo que reconocer que Active Track 3.0 me ha dejado impactado. Jamás me esperaba estos resultados. He decidido estresarlo bastante, meterlo por ese camino tan estrecho de árboles y la verdad estaba contando con que en algún momento se iba a estrellar, pero ha sido capaz de seguirme en todo momento. La verdad que esto ha sido una sorpresa increíble. Y otra vez, que un dron de esta gama de precio tenga estas prestaciones de seguimiento, esto es un antes y un después. Y no, la verdad es que nos hace pensar qué es lo que va a venir en el futuro, porque si esto es así aquí, ¿qué es lo que será el Mavic 3? Así que increíble. Sin embargo, hay un pero, y es que depende mucho de las condiciones de luz. Si las condiciones de luz son bajas, entonces la cámara no va a ser capaz de identificarte. Por eso esta vez me he puesto una ropa que contraste mucho con el fondo y así no se pierda nunca. Tenlo en cuenta si lo vas a usar.
Pero hablemos de las cosas que no me han gustado. No todo es del color de rosa y sabéis que en este canal no tengo pelos en la lengua para decir este tipo de cosas. Ha habido dos aspectos que me han llamado la atención en este sentido desde el momento cero. Uno es que es muy ruidoso, es mucho más ruidoso que el Mavic Mini y por descontado es muchísimo más ruidoso que el Mavic 2. Así que si eso es importante para ti, tenlo en cuenta. Y por otra parte, hay unas advertencias de viento que son molestas al máximo. Salen continuamente, te hacen vibrar el mando y la verdad es que distraen más que advertir. A menos es mi experiencia personal. Sin embargo, lo que ha sido toda una sorpresa es el sistema AirSense, o el sistema que te ayuda a detectar aeronaves que estén cerca. Como veis, lo primero que veis es un aviso en mitad de la pantalla, también en la parte de arriba y en la parte inferior, y básicamente lo que hay que hacer es tocar esta pantalla para ver qué ocurre, y en ese momento es cuando veis qué aeronave está cerca y cuál es la dirección que lleva, con respecto a donde estáis vosotros. También tenéis información de las zonas geo que están cerca. Puedes configurar diferentes tipos de alerta, puedes decir que te muestre diferentes tipos de zonas geo, no solo las que tienes cerca, sino cualquiera de ellas, y en definitiva toda una ayuda que puede suponer un antes y un después en el uso de los drones, así que un gran paso hacia adelante. Lamentablemente solo estará disponible en el mercado estadounidense, a menos a fecha de publicación de este vídeo. Así que respondiendo a la pregunta del principio, sí, este es un gran dron. Y deberías actualizar si tienes el Mavic Air 1, si el Mavic Mini es una opción que se te queda corto porque necesitas más prestaciones de cámara, o si el Mavic 2 en general se te queda lejos por el motivo que sea. En cualquier caso, esta es una opción muy sólida que recomiendo y dejo enlace en la descripción por si quieres echar una mano a este canal. Quiero agradecer a DJI que me haya dado una versión de evaluación para el momento del lanzamiento. Me alegro que cada vez nos tengan más en consideración a toda la comunidad de habla hispana. Esto es una gran noticia. Y deciros que habrá mucho más detalle de todo este dron en el podcast de esta semana. Te dejo enlace de todo esto en la descripción, donde puedes saber incluso cuál ha sido mi experiencia de trabajar bajo embargo por primera vez con DJI. También decirte que van a salir un montón de vídeos del Mavic Air 2 en los futuros días. Tengo un montón de contenido ya preparado, como cómo es la aplicación, que por cierto viene en español si esa era una de tus preguntas, cómo es la edición con ella, aún mucho más fácil, test de batería, test de color, cómo es de bueno para fotogrametría, todo este tipo de cosas que no te puedes perder. Si eres nuevo, aún más, porque haré guías de iniciación y guías de alcance que seguro te aclaren un montón de dudas. Aprovecha para suscribirte ahora mismo, porque de esa manera serás de los primeros en enterarte. Pues nada más, decirte que no infringí ninguna de las normas ni de las leyes de la ciudad donde vivo con referencia a la pandemia en la realización de este vídeo. Gran dron, infinitas posibilidades y sin duda una opción muy sólida en la gama media. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, sígueme en Instagram donde colgaré más cosas al respecto y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.